Capítulo 4. El Papa Verde. Desde el aire, el estrecho llano costero del sur de Puerto Rico parece un cinturón verde largo e irregular. Contrasta fuertemente con los azules mares al sur y las escarpadas montañas al norte. Durante los principios del siglo XX, la caña de azúcar cubría muchas millas de toda esa llanura. Un angosto ferrocarril cortaba por medio del cañaveral, paralelo al mar Caribe, enlazando los pueblos de la costa sureña. Mucha gente vivía en chozas a lo largo del ferrocarril, en barracones y casitas alrededor de las plazas de las haciendas azucareras, o en los pueblos que crecieron alrededor de los inmensos ingenios que molían la caña. Los ingenios o centrales eran los principales puntos de referencia. Sus altas chimeneas arrojaban largas sombras sobre las chozas y el cañaveral. Con sus túpidos plumachos de humo ascendiendo cientos de pies sobre el terreno. A la distancia, las chozas de los trabajadores lucían uniformes y nítidas. Sus techos de paja, las palmeras al viento y el arrullo del mar hacían lucir todo muy pintoresco. De cerca, sin embargo, las aldeas contaban una historia diferente. Latas vacías, papel de todas clases, cáscaras de coco y bagazo de la caña ensuciaban el duro suelo polvoriento. Las casuchas estaban remendadas con viejos rótulos metálicos de Coca-Cola, pedazos de cajas de cartón y madera. Solamente unas pocas estaban pintadas. En su diminuto interior, familias numerosas atestaban los apretados espacios. Cortinas colgadas de cordeles de tender ropa dividían la casa en 2, 3 o más secciones. Estos villorrios rodeaban las llamadas colonias. Las grandes fincas de las corporaciones que controlaban el 98% de la tierra cultivada en el municipio de Santa Isabel. La finca más extensa era la colonia Florida, que tenía su propia tienda, 36 casitas de 2 cuartos, una casa de 2 pisos para el mayordomo y 2 barracones sobrevivientes de la época de la esclavitud. En el sector más meridional de Santa Isabel, un puñado de casuchas costeras a lo largo del cruce de los ferrocarriles Ponce-Guayama y Central Canóvanas lucía como todas las demás barriadas de la costa sureña. Tenía 6 tiendas pequeñas, no tenía iglesia ni correo, ni tampoco electricidad ni agua potable. La vida entera de sus residentes dependía y giraba alrededor de una sola cosa: el corte de la caña. A las 5 de la mañana, 6 días a la semana, Santa Isabel yacía apagada y desierta. Los gallos cantaban, los perros ladraban y el plácido rumor de las olas del mar se escuchaba cercano. Las casuchas estaban cerradas
contra el sereno, mientras que una brisa oriental mecía la caña y hacía vibrar los rótulos metálicos de Coca-Cola. Una hora más tarde, la aldea despertaba, se abrían las persianas y el humito de los fogones se escapaba por ellas y se elevaba, transportando el rico aroma de café acabado de colar por las mujeres. Los hombres caminaban de sus casitas remendadas a lo largo de la vía del tren hasta la vieja hacienda donde recibían sus tareas de trabajo. Algunos eran macheteros, cortadores de caña. Otros eran sembradores, cortadores de tallos, vagoneros, los que cargaban las carretas, o furgoneros, los que cargaban los furgones del tren. Cada furgonero subía más de 50,000 libras de caña a los vagones del tren todos los días con sus propias manos. Como otros hombres de mayor edad del barrio, don Tomás era un palero, cavador de zanjas, poseedor de la mayor destreza y la mejor pagada del cañaveral. A otro anciano, don Daniel, le gustaba plantar semilla, una curiosa preferencia para un hombre de gran estatura, pues el sembrado le requería inclinarse continuamente para depositar y atrapar correctamente la semilla, que no era realmente una semilla, sino un corte de tallo de caña. Julio Feliciano Colón, un muchacho de solo 12 años, era cortador, la faena más dura y agotadora. Cada madrugada salía de su casa a defenderse, a ganarse el pan para sí mismo y su familia. Por las noches regresaba dolorido y empapado en sudor de pies a cabeza. 6 días a la semana, Julio y una fila de hombres se enfrentaban a la caña, como soldados ante el enemigo. Lucían diminutos, pero eran implacables, y cortaban tallos de 15 pies de altura con sus machetes. Cada uno de ellos alcanzaba un total superior a las 1,000 libras de caña por hora. Les tumbaban las filosas hojas, picaban los tallos en mitades o tercios y soltaban los pedazos tras de sí. Cada 2 o 3 horas montaban la caña picada en las carretas de bueyes. Al final del día terminaban con los fragmentos de caña y la pegajosa pelusa pegados por todo el cuerpo. La caña bloqueaba toda la brisa y el terreno irradiaba calor como si fuera un horno encendido. Julio sudaba copiosamente el día entero mientras gruñía y tiraba al lado de la yunta de bueyes. Las moscas y los mosquitos se le metían por la boca cada vez que hablaba, y él los escupía como si fueran borras de café. Los mosquitos le picaban los párpados, las fosas nasales, los labios y las encías, y se le metían por los oídos con un zumbido casi de aeroplanos. Pero Julio no se quejaba. Su padre había sido palero, pero había fallecido 4 años antes. Ahora Julio se despertaba por las mañanas a hacerle frente a la caña para ayudar a alimentar a su madre y a su hermanito. Él no lo planificó así. Había sido buen estudiante, especialmente en matemáticas y geografía.
Todos los meses, en varias ocasiones, el director de la escuela venía al cañaveral, agarraba a Julio y otros muchachos desertores escolares por las orejas y los arrastraba de nuevo a la escuela. Y al día siguiente ya Julio estaba cortando caña otra vez. Ganaba $4 a la semana y lo gastaba casi todo en la tiendita de la colonia Florida, donde los alimentos eran despachados a través de una ventanilla ahumada para que nadie pudiera ver cuando los pesaban. Julio sabía que algo le estaban robando. Se alimentaba de arroz y habichuelas, bacalao hervido y plátanos sancochados. A veces podía comprar carne molida. Lo que más le alegraba era que su mamá y su hermanito tuvieran que comer. Eso era lo más importante. Su mamá lavaba la ropa de otras familias y cosía blusas todos los días en su casita de un solo cuarto, pero solo se ganaba 50 centavos a la semana por su trabajo de costura. Todos los hombres del pueblito de Santa Isabel trabajaban en el cañaveral. Aprendían desde niños a usar el machete sin amolar para cazar jueyes y de mozalbetes para cortar caña. Los pocos que lograban escaparse del cañaveral terminaban en prisión o se desaparecían del mapa como si la tierra se los hubiese tragado. Mientras sudaban la gota gorda en los cañaverales, los hombres escupían mosquitos y contaban chistes para mantener el ánimo. Los más jóvenes hablaban de revolución. Yo voy a matar a 10 yanquis y luego me compro un par de zapatos. Yo voy a comprar mejor ron. Yo voy a ahorrar mi dinero para montar una fábrica con solo niños de obreros. Yo voy a casarme con Greta Garbo. ¿Y tú, don Tomás? Yo soy un platónico, estoy demasiado viejo para las muchachas. Don Tomás explicó que la revolución no podía tener éxito debido al Papa Verde, un hombre que se sentaba en una oficina con millones de billetes verdes a su disposición. Este podía levantar un dedo y poner en marcha un barco de carga o detenerlo. Decía una palabra y compraba una república. Estornudaba y en algún lugar del mundo caía un presidente, un general o un juez de la Corte Suprema. Se rascaba el trasero sentado en su silla y estallaba una revolución. Los puertorriqueños, decía Tomás, tenían que combatir a ese hombre, pero nadie allí sabía quién era ni dónde se encontraba. Y aun si alguien lo encontrara y lo matara, 100 como él lo reemplazarían. Don Tomás no estaba tan equivocado. Poco después de la invasión estadounidense, el huracán San Ciriaco, uno de los más mortíferos en la historia del Caribe, destruyó miles de fincas puertorriqueñas y prácticamente toda la cosecha de café de 1898. De 50 millones de libras promediadas, solo 5 millones, el 10%, se salvaron. La ayuda federal para los daños causados por el huracán fue muy extraña. Estados Unidos no envió dinero alguno. En su lugar, al año siguiente, deslegalizó la moneda puertorriqueña y declaró que el peso isleño
que tenía entonces un valor global igual al dólar, ahora solo valdría 60 centavos de dólar. Todos los puertorriqueños perdieron 40% de sus ahorros de la noche a la mañana. Entonces, en 1901, un impuesto colonial a la tierra llamado el Acta Hollander forzó a muchos agricultores a hipotecar sus tierras con bancos estadounidenses, sin ninguna ley que les restringiera la usura. Las tasas de intereses eran tan altas que en el término de una década muchos agricultores incumplieron con sus préstamos y los bancos ejecutaron sus hipotecas. Estos bancos entonces convirtieron una agricultura isleña diversificada: café, tabaco, azúcar y frutos menores, en una maquinita de dinero de una única cosecha. Esa cosecha fue el azúcar. El primer gobernador civil de Puerto Rico bajo los americanos, Charles Herbert Allen, utilizó su breve mandato para convertirse en el rey de la azúcar. Cuando regresó a Estados Unidos en 1901, rápidamente se instaló como tesorero y luego presidente de la compañía de refinación de azúcar más grande del mundo, la American Sugar Refining Company, más tarde conocida como Azúcar Domino. En efecto, Allen utilizó su posición como gobernador como palanca para establecer un interés dominante en toda la economía de Puerto Rico. En 1922, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró a Puerto Rico territorio, no Estado, y como tal, la Constitución Federal no aplicaba en la isla. Esto sentó las bases para denegar cualquier derecho al empleo, al salario mínimo o a la negociación colectiva otorgado a los ciudadanos estadounidenses. En 1926, el presidente Calvin Coolidge nombró a Frederick G. Holcomb, auditor de la United Fruit Company, como auditor de la isla entera de Puerto Rico. Para 1930, Allen y los intereses bancarios estadounidenses habían convertido el 45% de toda la tierra cultivable de Puerto Rico en fincas de caña de azúcar. Esos sindicatos bancarios también eran dueños del sistema postal insular, todo el sistema de ferrocarril y el Puerto Internacional de San Juan. Ya en 1934, toda finca de caña de azúcar en Puerto Rico le pertenecía a uno de 41 sindicatos, el 80% de los cuales eran norteamericanos. Los 4 más grandes, Central Juanica, Central Aguirre, Fajardo Sugar y United Puerto Rico Sugar, eran propiedad de dueños norteamericanos y cubrían más de la mitad de la tierra cultivable de la isla. Por sí sola, la United Puerto Rico Sugar poseía sobre 16,000 hectáreas de terreno sembrado de caña, 4 molinos de azúcar,
almacenes, instalaciones portuarias, numerosos vagones y más de 100 millas de ferrocarril. Sin dinero, sin cosechas, sin tierras, los puertorriqueños buscaron trabajo en las ciudades. Pero cuando la legislatura local pasó una ley de salario mínimo parecida a la norteamericana, la Corte Suprema de Estados Unidos la declaró inconstitucional. A pesar del testimonio del presidente del poderoso sindicato estadounidense, AFL-CIO, Samuel Gompers, a los efectos de que los salarios son pagados a los puertorriqueños ahora mismo son menos de la mitad de lo que recibían bajo los españoles. Para empeorar las cosas, los productos terminados estadounidenses, desde las pequeñas ligas de goma hasta enseres eléctricos, costaban entre 15 y 20% más caros que en el territorio nacional. De nuevo, Puerto Rico estaba impotente para promulgar cualquier legislación de control de precios. Los informes económicos estadounidenses describieron esta coladera de recursos desde una población hambrienta hacia la nación más rica del mundo. Una balanza comercial favorable, y la transferencia de riqueza no pasó inadvertida. El historiador Bailey W. Diffie apuntó en 1931, la tierra está pasando a manos de unas pocas corporaciones grandes. La industria de azúcar, la producción de tabaco, el cultivo de frutas, los bancos, los trenes, los servicios públicos, las líneas de barcos de vapor y muchas empresas menos importantes están totalmente dominadas por capital externo. Los hombres que poseen las compañías azucareras controlan también el negociado de asuntos insulares y la legislatura de Puerto Rico. Diffie, un profesor de la Universidad de Yale, comentó además que prácticamente cada milla de ferrocarril le pertenece a solo dos compañías, la American Railroad Company y la Ponce Guayama Railroad Company, ambas de las cuales son la propiedad de dueños ausentes. Cada viaje en la tranvía que hace un puertorriqueño le paga un tributo a un dueño extranjero. Casi la mitad de los pueblos dependen de compañías ausentes para su luz y su electricidad. Y más de la mitad de las llamadas telefónicas pasan por cables que pertenecen a gente de afuera. El capitalista ausente es quien se ha llevado la ganancia. En 1929, la revista American Mercury apuntó que la economía estadounidense, tal y como fue introducida por Juanica, Aguirre, Fajardo y las demás grandes centrales azucareras, se basaba en molinos de millones de dólares y el control estrecho de los terrenos circundantes. El desarrollo de inmensos emporios azucareros ausentes convierte a Puerto Rico en una tierra de pordioseros y millonarios, de halagadoras estadísticas y realidades desastrosas. Más y más, la isla se convierte en una gran fábrica operada por peones, debatida por abogados, gerenciada por industriales ausentes y custodiada por los políticos.
ya es el segundo taller de explotación más grande que tiene el tío Sam. Allá en los cañaverales de Santa Isabel, don Tomás no conocía a ningún profesor de Yale, ni se suscribía a la revista American Mercury, pero sabía todo lo que tenía que saber. Lo sentía en el tuétano de sus huesos. Era una sabiduría trágica, porque no tenía forma alguna de cambiar las cosas. Su vida y su muerte, y todo lo que caía entre una y la otra, las controlaba el Papa Verde.